conversar sobre algunos conceptos que se empezaron a trabajar o a visualizar en la pasada exposición, y sobre los que no hubo muchas preguntas. No sé si no hubo muchas preguntas porque se entendió de manera decidida o porque no se entendió. Pero bueno, yo creo que son conceptos que Michel Foucault no solamente trabaja en la hermenéutica del sujeto, sino que los vamos a ver referidos en los dos últimos volúmenes de la historia de la sexualidad. Y en particular yo me quedé pensando en esta noción de cresis, ¿no? Esta que comentaba a Mayela, la cresis como que tenía que ver con la idea del empleo o del modo o de la dosificación o la utilización de una praxis muy particular o una forma de praxis muy particular, pero en relación a los dominios de la sexualidad. Por ahí se marcaban tres dimensiones importantes en donde podíamos, digamos, hablar o aplicar esta noción. Y esos tres ámbitos, ¿no? Estos tres ámbitos: el ámbito de la dietética, que se comentaba, el ámbito de la económica y el ámbito de lo erótico, y sobre eso hacíamos alguna discreción, ¿no? El primer ámbito hace referencia al cuerpo, sus cuidados, ¿no? Es decir, este cuidado del cuerpo, cuidado del sujeto como cuidado del cuerpo, dosificación del cuerpo, ¿no? La económica, que tiene que ver con el matrimonio, con la familia también, y la erótica, que desde el ámbito en que lo analiza Foucault, habla acerca de la relación con los muchachos, ¿no? Hablamos del erastes y del erómenos, ¿verdad? Justamente estos conceptos sobre dietética, económica y erótica son los que Foucault va a ampliar en el uso de los placeres, este volumen de la historia de la sexualidad, para problematizar, pues, este asunto de las prácticas y del asunto de los placeres, ¿no? Junto con este concepto de cresis, hay otros conceptos asociados que vamos un poquito a ampliar, que también aparecen justamente en la historia de la sexualidad: el concepto de la afrodisia, ¿no? El concepto de la encrateia y el de la sofrosiné. Pero vayamos primero nuevamente a plantear este asunto de la cresis, ¿no? Como este ámbito, decíamos, de la regulación también de estas formas de uso o de disfrute, podríamos decirlo así, que tiene que ver con esta problematización de la sexualidad, ¿no? En el uso de los placeres, Foucault conceptualiza o problematiza, decíamos, la sexualidad desde estos tres ámbitos, o más que la sexualidad, también al mismo ser humano, desde, decíamos, desde la dietética, la económica y la erótica, desde el ámbito del cuerpo, el matrimonio y los muchachos. Y al principio del texto, Foucault va a plantear una serie de preguntas de investigación, por así decirlo, que van a guiar el contenido del texto. Dice Foucault: ¿por qué fue ahí, a propósito del cuerpo, de la esposa, de los muchachos y de la verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de este asunto de la verdad? Y de la verdad, donde la práctica de los placeres se convirtió en un problema. ¿Por qué la interferencia de la actividad sexual en estas relaciones
se volvió objetivo de inquietud, de debate y de reflexión. ¿Por qué estos ejes de la experiencia cotidiana dieron lugar a un pensamiento que buscaba la rarefacción del comportamiento sexual, su moderación, su formalización y la definición de un estilo austero en la práctica de los placeres? ¿Cómo fue que se reflexionó acerca del comportamiento sexual en la medida en que implicaba estos distintos tipos de relaciones como ámbito de experiencia moral? Bueno, pues este conjunto de preguntas que hace Foucault, bueno, son lo que le motiva al desarrollo de estos conceptos. En este volumen de la historia de la sexualidad, Foucault hace algunas consideraciones. Primero inicia definiendo lo que es moral, ¿no? Y diferenciándolo también del código moral y de la moralidad de los comportamientos. Después explica lo que van a involucrar las formas de subjetivación, referidas a prescripciones de cómo actuar, a modos de sujeción específicos, a elaboraciones de trabajos éticos y de limitación de fines. Por último, resalta algunas claves para la investigación que va a guiar el texto, ¿no? Entender un poco, estoy parafraseando un comentario sobre la historia de la sexualidad. Para entender el ámbito de problematización que Foucault hace, es necesario familiarizarse con estos principios o con estas palabras, con estos conceptos, porque los conceptos como cresis, encatella, soprociné y demás reflejan pues las ideas centrales, ¿no? Por ejemplo, la cresis afrodisión reflejaba la concepción de usar debidamente los placeres, ¿no? Los afrodisias son estos placeres, pero estos placeres, recordemos, no son placeres simplemente por el hecho de ser placeres, ¿no? Lo voy a plantear así. No son placeres como en el sentido de un goce como exceso, ¿no? Una de las preocupaciones que van emergiendo es cómo se van a dosificar estos placeres, ¿sí? Cómo llegar a una especie de regulación de esos placeres. Este día, ustedes lo saben, ya había aparecido en los estoicos, en el pensamiento estoico. El epicureísmo había hablado de los placeres, y la escuela cínica había hablado de los placeres, pero el asunto era pues cómo llegar a un dominio de estos placeres, a un balance de estos placeres o a un encauzamiento de estos placeres. Y fíjense también una de las cosas que Foucault hace derivaciones, como a partir de estos dominios y de estos direccionamientos empiezan a surgir, o de alguna manera se empiezan a gestar las bases para la recepción de un pensamiento que, como el cristiano, va a asumir dentro de un código específico, de códigos morales específicos, el encauzamiento, por ejemplo, de la sexualidad, ¿sí? Cuando Foucault habla acerca de esta reflexión que hacen los griegos, ¿no? De este control de los afrodisias, ¿no? De esta administración de estos placeres, esto se hace en el ámbito de problematización del propio sujeto sobre sí mismo. Es decir, ¿cómo me limito? ¿Cómo hago goce? ¿Cómo hago uso de estos placeres en estas dimensiones que habíamos señalado? ¿Sí? Todavía son procesos de autoelaboración del sujeto que tienen que ver con este otro concepto que ya habíamos estado señalando, el asunto del cuidado de sí, ¿no? Del conocimiento y del cuidado de sí como una especie de guía del sujeto en su autoconstitución y en su autorrealización, como una de las respuestas en acción a esta cuestión de la inquietud de sí. Es un sujeto que se preocupa por sí mismo, es un sujeto que va y modera sus placeres, ¿sí? Porque sabe que es necesario hacerlo. No hay una institución, que luego sí la habrá, coercitiva, como es el caso de
una serie de conductas morales específicas, una serie de códigos específicos que van a administrar estos placeres, ¿no? Y por ejemplo el ejercicio de la sexualidad. En el caso de esta cultura grecorromana, en el caso del helenismo, de las filosofías helenistas, el asunto todavía sigue siendo una cuestión de una elaboración del sujeto sobre sí mismo, ¿sí? Ese es el ámbito de problematización que Foucault plantea. Y decíamos también en sesiones pasadas que este mirar a estas prácticas, a la manera en cómo los sujetos en la antigüedad, los hombres en la antigüedad, moderaban sus placeres, no es para encontrar en estas formas modelos a seguir, ¿no? Sino simple y sencillamente para reflexionar la manera en que estos sujetos construyeron sus propios autocontroles. Pero también nos sirve también para pensar en qué medida los sujetos hoy en día, en este siglo XXI, tienen dentro de sí esta capacidad, ¿sí?, de problematizar y de establecer sus propios balances, de administrar sus propios balances en torno a sus placeres, ¿no? Y en torno a placeres que ahora, digamos, tienen otro tipo de dimensiones, ¿no? No solamente estamos hablando de placeres sexuales, ¿no? Sino, por ejemplo, placeres que tienen que ver con el consumo, por ejemplo, ¿no? Es decir, y en qué medida el sujeto también establece una reflexión, una autorreflexión, que sería como esta respuesta, esta inquietud de sí, donde es capaz de pensar las formas idóneas y las maneras específicas en llevar este control sobre sus propios deseos. Es un poco el asunto. En el entendido que la sexualidad es solamente una de las dimensiones de todo este juego que Foucault ha señalado que es el juego de la verdad, es el juego de la relación entre sujeto y verdad, ¿sí? Leo. Con todo lo dicho, ya pueden preverse el tipo de palabras e ideas que rodearon la experiencia sexual en Grecia. La cresis afrodisión reflejaba la concepción de usar debidamente los placeres. Todo estaba permitido, solo que en su justa medida. Acuérdense del Meden Again, ¿sí? Por un lado, un uso debido de los placeres podía ser entendido al modo animal, es decir, al modo de Diógenes, que propugnaba hacer sexo en público, argumentando que no es malo comer y que tampoco, por lo tanto, lo es comer en público, ¿sí? Igual, ya sabemos, en el caso de Diógenes, que rompe radicalmente todas las convenciones, ¿no? Por otro lado, el uso adecuado implicaba el momento adecuado, que este es otro concepto de derivación aristotélica. El momento adecuado, el factor temporal que queda constatado en el concepto de kairos, esta palabra griega, ¿no?, que tiene que ver con el momento propicio. ¿Cuál es el momento propicio? ¿Cuál es la ocasión propicia? ¿Cuál es el momento propicio, por ejemplo, para el ejercicio de los propios placeres? ¿Sí? ¿Cuál es el momento propicio, por ejemplo, para el descubrimiento y el autodescubrimiento de la sexualidad, y para la explotación o la exploración, no voy a decir explotación, sino la exploración o la explotación propia, ¿no? La exploración de esos placeres. Obviamente, pensemos, ¿no? Si problematizamos nuevamente en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad hipersexualizada y al mismo tiempo, diríamos, deserotizada, ¿sí? Es decir, una sociedad que va centrando más la cuestión de los placeres en la genitalidad antes que el erótico, ¿no? Porque lo erótico, recordemos cómo lo hemos estado trabajando, tiene que ver también con una dimensión profunda y una dimensión de autorrealización. Pero en el momento en que lo erótico deriva, digamos, en lo sexual tal cual, en lo genital tal cual, hay un proceso de deserotización. Entonces esta experiencia erótica ya no es un momento de realización, ya no es esta forma de dar cumplimiento a esta inquietud de sí como una forma de realización, de transformación, porque todos estos momentos formaban parte justamente de este proceso de crecimiento y de transformación del sujeto,
en el dominio de sí mismo. Decía yo este ejemplo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la hipersexualización de los espacios y de las edades incluso, ¿no? Hoy como que pareciera que hay que entrar al juego de la sexualidad mucho más temprano, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un contexto que determina eso, porque hay incluso una educación que determina eso. Pero entonces esto está lejano al kairos, ¿no? A esta idea de que hay un momento adecuado, este momento adecuado que podríamos llamar una madurez, una cierta madurez, ¿no? Aquí hay un proceso acelerado, casi genético, ¿no? De manipulación genética, vamos a decir así, para acelerar las fases y el crecimiento, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la erotización de la infancia, ¿sí? Con la hipersexualización de los niños, por ejemplo, también, que se da en esta cultura. De tal forma que este kairos, que este proceso de justo momento, se pierde, ¿no? Y esta es una de las prácticas que en la moral antigua, que en este ejercicio reflexivo que hace Foucault en su búsqueda o en su análisis acerca de estas prácticas del yo o de la inquietud de sí en la antigüedad, cómo se manejaba este concepto de kairos. Sigo leyendo. Por otro lado, el uso adecuado implicaba el momento adecuado, factor temporal que queda constatado en el concepto de kairos y que se aplicaba a todas las áreas de la vida. Es decir, el justo momento, como veíamos también en la hermenéutica del sujeto. ¿Cuál es el justo momento? Vamos a ver una segunda lección, en que el sujeto debe preocuparse por formarse, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el justo momento en que puede intervenir en la política? ¿Cuál es el justo momento en que puede hacer uso de sus propios placeres, por ejemplo, ¿no? O sea, esta idea del kairos, importantísima y noción central, ¿no? Todo tenía su momento, su justo instante. Luego, el uso de los placeres estaba fuertemente condicionado por el contexto político-social. Claro, ¿no? La situación, el contexto, la clase, el momento, determinaba el éxito dentro de este proyecto, ¿no? Dentro de este proyecto, por ejemplo, cuando hablamos de esta dimensión erótica, ¿no? ¿Cuál es el justo momento para que los jóvenes tengan sus experiencias y se formen y aprendan dentro de este juego de lo erótico, por ejemplo, ¿no? Según si se estaba en una posición de poder, una persona tenía más responsabilidades y esa era su obligación, tener la capacidad de resistir a la tentación de los placeres. También, o sea, hay una problematización, bueno, ¿qué es lo que supone el ejercicio del poder? Recordemos en esta doble dimensión, el poder de uno mismo sobre uno mismo y el poder de los otros, ¿no? Este asunto que aparece de la dualidad, esta cuestión que Sócrates va comentando, enunciando o argumentando, cuestionando respecto a Alcibiades, ¿no? Tú quieres gobernar Atenas, pero eres incapaz o no has hecho este proceso o casi el momento oportuno parece haber pasado para el cuidado de ti mismo, para el ejercicio de tu autodominio, ¿no? Según se estaba en una posición de poder, una persona tenía más responsabilidades y esa era su obligación, tener la capacidad de resistir a la tentación de los placeres, puesto que, y esto es muy importante, se identificaba la capacidad de control sobre uno mismo con la capacidad de control de una voz. Es decir, aquí en esta glosa que estamos comentando, glosa que para evitar la noción de plagio estoy tomando de un comentario de Alex Mercader, una publicación del 3 de septiembre de 2012, para citar la fuente de manera concreta. De tal manera decíamos que este ejercicio sobre uno mismo tenía no solamente esta dimensión del cuidado de sí, sino al mismo tiempo esta dimensión del cuidado de los otros. Y el cuidado de los otros es un cuidado político, ¿sí? En la medida en que un sujeto es capaz de dominarse a sí mismo, en esa medida es capaz de ofrecer medios para el recto gobierno sobre los demás, ¿sí? Eso es lo que una y otra vez